Hola chicos y bienvenidos una vez más a otra noche paranormal. El día de hoy les estaré compartiendo la anécdota que me compartió un seguidor a mi correo electrónico, el cual te estaré dejando aquí en pantalla para que tú también me puedas hacer llegar tus más oscuras anécdotas paranormales ocurridas ya sea en Ciudad Obregón, Sonora, México o el mundo, porque lo paranormal no tiene límites ni fronteras. Buenas noches, Regan. Quiero compartirte una historia que me contaban mucho mis abuelos. Ellos ya fallecieron hace años, pero esta historia me la contaron de niño y ya siendo adulto, y a pesar de que ellos estaban muy mayores, si tú les preguntabas, te contaban esta historia tal cual, sin cambiar nada a pesar de su edad. Y es que fue algo que ellos vivieron en carne propia. Ellos eran originarios del estado de Sinaloa y se casaron y se vinieron a vivir al estado de Sonora. Llegaron aquí a Ciudad Obregón cuando Plan Oriente era la única colonia en la ciudad. Lo demás eran puras tierras y montes. Me contaba mi abuelo que por aquella época él trabajaba en la hacienda de la viuda de Álvaro Obregón. Y no sé si conozcas, pero es la que se encontraba pasando la laguna de Nainari, donde había incluso un canal de riego al que en los 90 le llamaban La Bombita. La gente iba mucho para bañarse y pasar el rato. Te cuento esto por cuestiones de ubicación. Pues bien, ya llevaba un tiempo trabajando en esa hacienda cuando la viuda de Álvaro Obregón le dijo a sus trabajadores que les daría permiso para que tomaran terrenos, ya que ellos viajaban diariamente desde Plan Oriente hasta la hacienda. La viuda de Obregón les indicó dónde podían tomar estos terrenos, y viene siendo a día de hoy la conocida colonia Morelos, a la que antes le llamaban La Ladrillera. En ese lugar había pura maleza porque te repito que todo era monte. La colonia aún no estaba habitada por nadie. Fueron los mismos trabajadores a los que se les dio el permiso para que comenzaran a limpiar. Mi abuelo contaba que él y mi abuela eligieron el terreno juntos y juntos se pusieron a limpiarlo y a cercarlo con alambres y palos. Ellos tuvieron 3 hijas, una de ellas, mi mamá. 2 de estas eran bebés y la otra era una niña de 3 años. Viviendo ahí comenzaron a pasar los años. Para este punto, sus hijas ya tenían 8, 10 y 13 años de edad. Para este punto la colonia estaba más poblada y ya había caminos marcados como calles. Ellos tenían su casa hecha de pura fibracel, madera y techos de lámina. Poco a poco fueron levantando la casa desde abajo. Por aquellos tiempos me contaban que una parte de la casa aún no tenía techo. Estamos hablando de una época donde no había inseguridad, donde todos podían dormir con las ventanas abiertas, con la puerta abierta de par en par, o incluso dormir en sus patios por el calor. Te repito que en ese punto no había energía eléctrica y se alumbraban únicamente con lámparas de petróleo. De las 3 hijas de mis abuelos, mi tía, la menor, tenía 8 años y era una niña muy grosera, mal hablada y mentirosa. A pesar de su corta edad, ella siempre era la que desobedecía y mentía. Si la enviaban a la tienda, se gastaba el dinero en cosas y decía que se le había perdido. Iba para algún lado y siempre negaba el asunto, aun a pesar de que los vecinos la hubieran visto. Mi abuela siempre le regañaba y le repetía: se te va a aparecer el diablo y te va a llevar por mentirosa. A él le gusta llevarse a la gente mentirosa y malcriada. Mi tía nunca hacía caso, ya lo escuchaba tan seguido que para ella era un chiste simplemente. Hasta que una tarde-noche,
mi abuela envió a mi tía la menor para comprar petróleo. Le dio la botella, le dio el dinero y la mandó a la tienda, la cual se encontraba a 2 calles de la casa. Pero te repito que en ese tiempo no había alumbrado público ni nada, por lo que caía la noche y las calles quedaban a oscuras, salvo por una que otra casa que tuviera lámparas de petróleo, y aún así, la iluminación era bastante tenue. Esa tarde-noche mi abuela dice que mi tía tardó más de lo normal en ir y venir a la tienda. Cuando llegó a la casa, mi abuela cuenta que venía pálida, sin color. Traía las rodillas raspadas, pero no traía ni el dinero ni el petróleo. Solo venía con la botella vacía. Mi abuela se enojó muchísimo y la regañó. Le dijo que si en qué se había gastado el dinero, a lo que mi tía le respondió que sí había ido a la tienda y que incluso había comprado el petróleo, pero que desde que salió de la casa hacia la tienda, un hombre alto con sombrero negro grande comenzó a perseguirla y que cada vez se le iba acercando más y más. Ella, aterrada, cuenta que corrió hacia la tienda y que cuando llegó se asomó hacia afuera y no estaba el hombre por ningún lado. Entonces pidió el petróleo y la despacharon. Al tomar el camino de regreso, voltea hacia atrás y de nuevo el hombre de sombrero grande la estaba siguiendo. Dice ella que era un hombre muy alto, pero que éste se encorvaba mientras la seguía, como tratando de tomarla en los brazos. Mi tía dijo que cada vez que sus manos se acercaban a ella, le miraba unas uñas largas y de color negras. Sus ojos eran rojos y fue ese detalle el que la asustó, por lo que corrió más y más rápido. Esto hizo que se tropezara y que se le cayera el petróleo en el camino, por lo que incluso se raspó sus rodillas. Ella se levantó y siguió corriendo lo más rápido que pudo hacia la casa, ya que sentía que el hombre cada vez iba más cerca de ella. Cuando por fin llegó a la casa, no lo vio más. Había desaparecido de la nada. Mi abuela, por supuesto, no creyó en la historia de la niña, sobre todo con la fama que ella tenía de ser toda una mentirosa. Pensó que de seguro se había gastado el dinero, por lo que le regañó y le dijo: ahora por tu culpa vamos a pasar la noche a oscuras. No habrá petróleo para alumbrarnos y todo por tu culpa. Mi tía lloraba y le aseguraba que no mentía, que en verdad eso le había sucedido y que ya no quería salir porque le había dado muchísimo miedo ese hombre. Esa misma noche, y ya caída la madrugada, todos estaban acostados. Mis abuelos dormían en un cuarto que tenía una división. Todo el cuarto no tenía techo, esto por los calores tan fuertes. De pronto mi abuelo escuchó que mi tía comenzaba a quejarse. Él se levantó porque siempre fue de esos señores que desconfiaban de cualquier ruido o situación extraña. Se levantó y fue a ver a mis tías, ya que las 3 dormían en una sola cama. Y para su sorpresa, al entrar al cuarto, había una fuerte peste a azufre. Todo el cuarto estaba penetrado. Volteó a ver hacia la esquina del cuarto y ahí estaba un hombre muy alto, vestido de charro. Tenía a mi tía en sus brazos, en medio de la oscuridad. Dice mi abuelo que sus ojos le brillaban como carbón encendido, que le alcanzó a ver incluso las uñas que parecían garras. Mi abuelo le gritó a mi abuela que viniera rápido, muy asustado. Él sacó un machete y lo amenazó. Le gritaba que soltara a la niña, a lo que el hombre solo gruñía como un animal, y cada vez que gruñía, los ojos le brillaban con más fuerza. Mi abuela, al ir y ver lo que estaba pasando, comenzó a gritar «Ave María Purísima» muchísimas veces, y que en eso, una vecina que estaba viviendo en la casa de al otro lado del terreno
escuchó y corrió con unas tijeras en forma de cruz. Fue en ese ínter que mi abuelo se acercó y alcanzó a arrebatarle a mi tía de los brazos, mientras mi abuela y su vecina comenzaban a rezar. Este hombre comenzó a tirar arañazos de lejos. Mi abuelo comenzó igual a rezar a la misma par de las dos señoras. Dicen que el hombre dio un salto hacia arriba, salió por el cuarto sin techo, dejando una peste azufre tras de él. Mi abuela decía que era el diablo, el cual había venido a llevarse a mi tía por ser alguien muy mentirosa. Cabe mencionar que mis abuelos contaban que mi tía, después de ese incidente, duró dormida por 3 días. No supieron decir qué era lo que tenía, solo que estaba dormida y que tenían que esperar a que despertara sola. Mis abuelos duraron muchos días para poder dormir bien, y hasta no tener bien techada la casa, no lograron conciliar el sueño. Extrañamente, mi mamá y mi otra tía nunca se percataron de nada de lo que pasó en ese momento ni al día siguiente. Mi tía, la cual duró 3 días dormida, cuando por fin despertó, tampoco recordaba nada. Mi abuela me contaba que fueron a la iglesia y pidieron agua bendita. Bendijeron cada rincón de la casa y varias cosas más para poder repeler el mal. Decían mis abuelos que mi tía desde ese momento dejó de mentir y extrañamente comenzó a comportarse mejor durante el resto de su niñez. Hoy en día, mi tía ya es una señora de la tercera edad y desde muy joven es hermana en una religión, lo que ha hecho que sea una persona paciente, buena, tranquila. La verdad es que esa historia siempre me estremeció, más porque cuando la contaban mis viejitos, era como si revivieran el momento y hasta la piel se les ponía de gallina de solo recordar el suceso tan horrible.